The Beatles fueron más que una banda, se convirtieron en un fenómeno cultural que definió una era. El momento en que se formaron y alcanzaron su éxito, a principios de la década de 1960, fue crucial para su impacto y relevancia. Su éxito no fue accidental, fue una convergencia perfecta de talento, contexto social y cambios culturales que los catapultaron a la fama. Este análisis explorará por qué ese momento histórico fue ideal para The Beatles y cómo su éxito dependió del entorno específico de los años 60, planteando la hipótesis de que, de haberse reunido 5 años antes o después, probablemente no habrían alcanzado la misma repercusión. La formación oficial de The Beatles ocurrió en 1960, pero su impacto global comenzó realmente en 1963 a 1964, con la denominada Beatlemanía. En este momento, el mundo estaba en una transición cultural profunda, marcada por cambios sociales, económicos y políticos que redefinían el panorama global. La Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas en Europa, pero también impulsó un renacimiento cultural en las décadas siguientes. En el Reino Unido, los años 50 fueron un periodo de reconstrucción, marcado por austeridad y un sistema jerárquico tradicional. Sin embargo, a medida que los años 60 avanzaban, surgía una nueva generación de jóvenes que buscaba liberarse de las restricciones del pasado. Querían expresarse, rebelarse contra los valores conservadores de sus padres y abrazar una identidad propia. En este contexto, Liverpool, ciudad natal de The Beatles, era un punto clave. Como puerto internacional, Liverpool estaba expuesta a influencias culturales de Estados Unidos, como el rock and roll y el rhythm and blues. Además, a principios de los años 60, los jóvenes tenían un poder adquisitivo mayor que el de generaciones anteriores. Se consolidó la idea del adolescente como un grupo demográfico con identidad propia y con un mercado de consumo orientado hacia ellos. The Beatles fueron capaces de captar esta energía juvenil y se convirtieron en el símbolo de esa generación. El éxito de The Beatles no se debió únicamente a su habilidad musical, aunque esta era innegable. La innovación de su sonido, combinada con letras que reflejaban tanto amor juvenil como reflexiones más profundas en años posteriores, los hizo únicos. Pero fue el contexto cultural lo que amplificó su impacto. The Beatles surgieron en un momento en el que la música popular estaba en una especie de encrucijada. El rock and roll de los años 50, liderado por figuras como Elvis Presley, había comenzado a perder fuerza. La música popular británica de la época estaba dominada por artistas más convencionales y poco transgresores. En este vacío cultural, los Beatles ofrecieron algo radicalmente nuevo, un estilo fresco, una imagen carismática. Canciones que conectaban emocionalmente con el público joven y pioneros en el uso del estudio de grabación como un instrumento creativo. The Beatles no solo reflejaron los cambios sociales de los años 60, sino que también los impulsaron. La década estuvo marcada por movimientos de contracultura, el auge del feminismo, los derechos civiles en Estados Unidos, la resistencia a la guerra de Vietnam y la explosión de nuevas formas de expresión artística. The Beatles fueron tanto un producto como un acelerador de estos movimientos. Su evolución musical y estética coincidió con la evolución de la década. En sus primeros años, adoptaron una imagen limpia con trajes y cortes de cabello uniformes, ideal para la audiencia juvenil y aceptable para los adultos. Sin embargo, a medida que los años 60 avanzaron, abrazaron la psicodelia, los valores de paz y amor del movimiento hippie, y una estética más experimental, que se veía reflejada tanto en su música como en su apariencia. ¿Y qué hubiera pasado si se hubieran reunido 5 años antes o después? Si The Beatles hubieran comenzado su carrera 5 años antes, es poco probable que hubieran tenido el mismo éxito. A finales de los años 50, el rock and roll estaba dominado por artistas estadounidenses como Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. Una banda británica habría tenido dificultades para encontrar su lugar en un panorama musical tan saturado y centrado en Estados Unidos. Además, la sociedad británica de finales de los 50 todavía era demasiado conservadora para aceptar el fenómeno juvenil que los Beatles representaron en los 60. Por otro lado, si The Beatles hubieran surgido 5 años después, en 1968, habrían enfrentado un panorama musical muy diferente. Para entonces, el rock ya estaba dominado por bandas psicodélicas y artistas más experimentales como Jimi Hendrix, The Doors y Pink Floyd, ya que el terreno cultural y musical habría cambiado significativamente. Su música habría parecido menos innovadora en un entorno donde la contracultura ya estaba establecida. El tremendo éxito de los Beatles fue el resultado de una combinación única de talento, innovación y el momento histórico en el que surgieron.
Encarnaron el espíritu de los años 60, adaptándose y liderando los cambios culturales y sociales de la década. Es difícil determinar si su tremendo impacto habría sido imposible en otro momento, pero los Beatles son el ejemplo perfecto de cómo el arte y la historia se entrelazan, y cómo el éxito a menudo depende de estar en el lugar y el momento adecuados.